Malagatrillo del Partido Morado, luego Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, son hombres de ciencia, piensan, digamos, en el consenso general, la teoría la practican igual, pero son de partidos abiertamente opuestos, con lo cual lo que queremos es justamente transmitir la discrepancia inteligente y sana para que usted tenga un panorama amplio. Esa es la idea. Le damos primero las buenas noches a Edward Malagatrillo. Él postula al Congreso por el Partido Morado. Edward, bienvenido. Ya no como solo el científico, sino también ahora el científico en política. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Me da mucho gusto volver a hablar contigo, constatar que estamos vivos. Es muy duro lo que estamos viviendo. Creo que toca hablar más allá de la política, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista sanitario y científico. Claro, y el valor agregado que tienes tanto tú como el doctor Bustamante es que de la ciencia van a la política y además no solo a la política, van a hacer leyes si salen elegidos. ¿Qué esperamos como médico, en tu caso, candidato al Congreso y hasta ciudadano, de un país en la crisis más grave de los últimos 100 años, ¿no? Y sobre todo, la gente espera de sus candidatos propuestas concretas. Hay ideas sueltas por aquí y por allá, pero también vemos a candidatos violando los protocolos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Conferencias de prensa, no usar mascarilla porque ya me dio COVID y soy Superman, o hablar de la ivermectina sin base científica, generando, es nuestra impresión, subliminalmente la automedicación. Medida urgente, digamos tres medidas urgentes en un gobierno del Partido Morado, porque además, si son gobierno, van a liderar la pandemia desde julio de este año. Bueno, ¿te refieres a tres medidas urgentes para la pandemia? Para hacer frente a la pandemia en este momento. Así es. Lo que tendríamos que hacer, perfecto. Si quieres 4, bueno, pero, digamos, 3 básicas, ¿no? Es un buen número ese número, ¿eh? Mira, lo primero que tendríamos que pensar en este momento, y es la discusión que te acabo de escuchar tener con Juan Villena, es el tema de los confinamientos. Un punto clave no debería ser buscar persistir en el error, que es la cuarentena estricta, prolongada, que afecta a los más necesitados y, digamos, golpea más aún las desigualdades que vivimos como país. Lo que estamos proponiendo nosotros, y esto se está elaborando en un documento, son confinamientos focalizados y flexibles de acuerdo al semáforo epidemiológico, no regional, sino distrital. Tenemos que ser mucho más puntuales en lo que hacemos y que la gente pueda salir donde pueda salir para actividades esenciales, máximo en grupos de 2 o 3, como se hizo inicialmente en Europa, en Alemania, por ejemplo, por hogar, con controles más estrictos de movilidad. Tenemos que ser más estrictos. Ahí sí poner mano dura en el control de la movilidad, la gente que se mueve, que sale, pero sin toques de queda ni restricciones de horarios, porque eso no es una medida contraproducente. No toques de queda, has dicho. No toques de queda, exactamente. No toques de queda ni restricciones de horarios. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque los toques de queda llevan a las restricciones de horarios. Si pones un toque de queda a las 7 de la noche, los supermercados, las farmacias cierran a las 4 o 5 de la tarde, porque la gente tiene que salir temprano, se aglomeran los servicios de transporte. Ya lo hemos visto, Jaime, estamos volviendo a vivir esa misma situación. Entonces, ¿para qué restringir los horarios si sabemos que eso lleva a una aglomeración del público? Entonces, todo eso es una sola medida, el confinamiento focalizado inteligente. Ya, a ver, pero detengámonos ahí un momento. Detengámonos un momento porque tengo una repregunta. Por ejemplo, a ver, el distrito más contagiado de Lima, si mal no recuerdo, es San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablas de una estrategia focalizada distrital, en ese ejemplo hipotético, aunque real por las cifras, se tendría que cerrar San Juan del Lurigancho. ¿Sería posible en la realidad? No sé si sería posible en la realidad, pero tenemos que intentar restringir la movilidad. Si no se puede restringir al 100%, si logramos un 60% de restricción, Jaime, estamos salvando vidas. Ese argumento blanco o negro de que no vamos a poder es lo que nos hizo fallar en la primera ola. No se puede hacer el rastreo de contacto, que no se puede hacer los test moleculares masivos porque solamente vamos a cubrir parte de lo que tenemos que hacer, es tirar la toalla antes de tiempo y es conformarnos con no salvar vidas que podríamos haber salvado. Ya. ¿Cómo lo harías?
El confinamiento Sí, distrital. es una suerte, claro, es una suerte de cuarentena como la que ya hemos vivido. Ya. Tenemos que tener controles, retenes en las calles, en los puntos de acceso de las En el principales límite avenidas. distrital, en las avenidas troncales, se me ocurre la avenida Vice, por ejemplo, ¿no? De San Juan del Lurigancho. Ahí, una tanqueta. Claro, 8 efectivos. Poner controles como se ha puesto al principio de la pandemia, cuando era presidente Martín Vizcarra. Claro. Ese tipo de controles que sean una suerte de barrera para el ingreso y el egreso de ese distrito. Ajá. Es decir, un distrito en particular. Ya. Por supuesto, va a ser duro porque hay gente que necesita salir o entrar al distrito y ahí es donde tendríamos que aplicar. No quiero hablar de San Juan de Lurigancho porque no vamos ahorita a hablar de un distrito en particular, pero... Si quieres hablamos de San Isidro. Por ejemplo, Ya. algún distrito que requiera la medida va a tener que afrontar las consecuencias de ese alto índice de contagio y el gobierno va a tener, obviamente, que brindar las facilidades y brindar los bonos si son necesarios para ayudar a las poblaciones que estén en ese tan alto riesgo de, además, no solo proliferar el contagio, sino de contagiar gente fuera de esos distritos. Ya. Entonces, si esta persona que trabaja en San Isidro se tiene que desplazar a la fábrica que tiene en Ate, ¿qué actividades esenciales dejarías? Por ejemplo, Quizás, regresar a la fase 1, no, la fase 2, ¿cuál? probablemente la fase 3. 3. Y definitivamente no los casinos, ni las discotecas, ni los malls. Ya. ¿No? Obviamente. De acuerdo. Entonces, si estamos hablando de actividades esenciales, todo lo que es el trabajo también es una segunda medida, medidas 3 o 4. Una segunda medida es incentivar el teletrabajo al máximo, hacerlo obligatorio en lo posible, facilitar las herramientas de teletrabajo para que todos aquellos que puedan tener ese privilegio o usar ese privilegio lo usen y eviten tener que salir en estas regiones que son, o distritos que son cercados. Aquellos que no puedan, obviamente me vas a decir, bueno, pero hay quienes no pueden. Por supuesto, ninguna medida 100% perfecta ni efectiva. Aquellos que no pueden se podrían considerar quizás actividades esenciales, dar salvoconductos para quien requiera una actividad empresarial o de trabajo que sea esencial o que sea necesaria en ese momento. Entonces hay que hacer un estudio muy detallado de cuáles son las necesidades distrito por distrito, cuáles son las actividades y cuáles deberíamos restringir y cuáles deberíamos permitir. Ese es el estudio que hay que hacer. Entonces estás hablando de una cuarentena inteligente, ¿no? Con vigilancia focalizada por distritos. Teletrabajo. ¿La tercera propuesta? Tenemos que promover la vigilancia genómica, un tema que tú también has tratado en otros programas anteriores, porque esta segunda ola, Jaime, está caracterizada por la presencia de variantes. ¿Okay? El efecto y la diferencia son claros respecto a la primera ola. Hoy necesitaríamos vigilancia epidemiológica al más alto nivel para poder comprobar que estamos siendo atacados por variantes. Sin embargo, sin esa comprobación científica, estamos viendo en las últimas semanas y días que hay mucha gente que se está reinfectando, Jaime. Sin la comprobación científica de que es una mutante, sabemos que hay gente que se está enfermando por segunda o tercera vez. Hay dos hipótesis para explicar este comportamiento. Uno es que han perdido sus defensas y la otra es que están siendo atacados por una cepa mutante para la cual no tienen esa defensa. Entonces, una medida importante desde el campo de la ciencia es invertir en vigilancia genómica para saber a qué enemigo nos enfrentamos. Para traducirlo, porque los términos pueden ser... Para ver al virus, ahora es la vigilancia genómica para saber qué tipos de virus nos están atacando. Eso. Traducirlo porque no todos entienden, digamos, los términos médicos científicos. Vigilancia genómica es, en buena cuenta, saber cuántas variantes de virus tenemos en el Perú. Porque es posible, según dicen los expertos, que ya tengamos una variante peruana y no lo sabemos. Exacto, Jaime. A ver, para que se entienda un poco mejor. Las variantes son, como su nombre lo dice, son mutaciones, son cambios que ocurren en el virus. Entonces el virus, la población de los virus que nos están asolando sería una suerte de familia, ¿no? De virus distintos, muy parecidos entre ellos, pero que son todos descendientes del virus original. Y cada uno tiene una particularidad distinta.
no es que sea posible, así hipotéticamente, que tengamos una variante peruana. Tenemos variantes peruanas. Lo que no se ha demostrado, porque es un proceso evolutivo. Todo el tiempo, todo lo que está alrededor de la vida muta. Todo lo que tiene ADN muta. Entonces es normal que los virus tengan cambios y variantes en una Lo que hay que ver es si es como la variante británica, tal como lo anunció Boris Johnson el otro día, que mata 30% más. Salió con su experto al lado y dijo, bueno, ladies and gentlemen, así es la cuestión. La variante de aquí del Reino Unido es no solo más contagiosa, sino que ahora tenemos evidencia que es más brutal. Pero píntaselo a la gente en sencillo, porque vigilancia genómica, me imagino yo un montón de científicos mirando en sus microscopios, analizando, traduciendo. Vale. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo sería? Perfecto. Entonces mira, en una población tenemos que asumir que ya hay diferentes variantes, tipos de virus, y cada uno tiene una particularidad distinta. Alguno puede ser menos nocivo, otro puede ser más infeccioso, otro puede ser más letal. Entonces, para saber eso, tenemos que cada vez que enfrentas a un paciente, a ese paciente se le toma la muestra para hacerle el test molecular, si es que es positivo o negativo. Y si es que es positivo, esa muestra puede ser llevada a otro laboratorio más especializado donde van a decodificar toda la secuencia, toda la información genómica o genética de ese virus, lo cual nos va a decir en el código genético si hay cambios en esa secuencia, si corresponden al virus original o si corresponden a un nuevo virus. Esa es una especie de huella genética o una nueva variante del virus que te dice que es una variante nueva. Entonces, a medida que vamos haciendo esa estrategia inteligente de rastrear, ¿no? De testear y rastrear masivamente y sabemos cuántas personas están contagiadas en cuántos lugares, podemos además, sobre ese nivel de información, saber quiénes de esas personas contagiadas portan el virus original o un virus más letal o un virus más contagioso. Dependiendo si sabemos si es más letal o más contagioso, las medidas también van a cambiar, porque si es más contagioso tenemos que ser más estrictos con la restricción de movilidad. Si es más letal, tenemos que tener más cuidado con la atención primaria para que esa persona no se muera más rápido. Entonces te das cuenta cómo esa vigilancia te ayuda a tomar decisiones más acertadas. Es como si vieses al enemigo. Como esta es una guerra contra un virus que no se ve, nadie sabe qué defensas tiene, cuán fuerte o no es en determinados organismos y cuán flanqueado está para atacar y matar. Entonces, con la vigilancia genómica, que es un término que suena etéreo para el común de los mortales, lo que hace es visibilizar al virus. Muy sencilla, una analogía muy sencilla. Imagínate que estás en combate, en la guerra, perdona por la analogía, de noche, te pones un visor nocturno y ahora vas a ver si esos soldados que te vienen a atacar vienen con una bazooka, con un arma corta, con un arma larga, con un cuchillo, vienen con chaleco antibalas, con casco o sin casco. Es la diferencia. Todos son como el virus, pero cada uno tiene una particularidad distinta y a cada uno lo tienes que enfrentar de una manera distinta. Exacto. Edward Málaga Trillo con nosotros y sus propuestas desde el Partido Morado al Congreso de la República. Gracias, Edward. Que estés muy bien. Cuídate mucho, por favor. Y hablamos la próxima, de seguro. A ver, les decíamos, hasta la próxima, Edward. Edward Málaga Trillo del Partido Morado ha tenido promedio 15 minutos y al mismo tiempo vamos a tenerlo a continuación con el doctor Ernesto Bustamante, que también postula al Congreso, también es científico,